recuerdan cuál es el lema que hemos puesto para este año en la iglesia? Vamos a ver este examencito acá, rápido. Un examencito. ¿Sí se acuerdan? Perseverar en la gracia. ¿Les suena? Bueno, quienes apenas llegan o algo así. Perseverar en la gracia. Este año queremos meditar, ahondar en lo que eso significa. Y los domingos recientes, hablado algunas cosas que tienen que ver con los medios de gracia. Entonces, el pastor Cristian hace 8 días nos habló de la palabra, de la santa palabra del Señor como un medio de gracia, su lugar, su importancia en nuestra vida. Y también hablamos de la oración. Y por cierto, está funcionando muy bien orar un ratico antes de los cultos. 15 minuticos antes. Si usted todavía no ha probado, puede venir 15 minutos antes de las 11 y oramos juntos, unos por otros. Estos son tiempitos que estamos sumando a oraciones que hacemos en la semana. Pero otro elemento otro de los medios de gracia es la comunión o la iglesia, la comunión. Muy importante. Nosotros estamos entrando en una serie, habíamos anunciado que arrancamos una serie en el libro de Hechos. Hechos de los apóstoles, dice el título de algunas Biblias, pero algunos dicen que debería ser Hechos de Jesús o también Hechos del Espíritu Santo. Entonces, ya que hay tantos actores, está bien decirle Hechos. Hechos. Bueno, vamos a tener una nueva serie desde hoy en el libro de Hechos. Y nuestra serie se llama, aquí está, vamos a ver si tenemos el slide, ahí está. Miren a ver si logran leer ahí, por favor, porque así lo recuerdan mejor. Hasta lo último de la tierra. Y hay una barquita que va por el agua, para que vean. Y bueno, Hechos 1:8, recuerden, es uno de los versículos más conocidos del libro de Hechos y de la Biblia. Y vamos a tener algo de la meditación de la palabra del Señor en ese texto. Bueno, solo esta idea sobre el libro de Hechos. El libro de Hechos es un libro muy importante, pues en el canon bíblico, en la palabra del Señor completa. Es un libro muy desafiante y muy inspirador. Mire que arranca con las luchas de la iglesia naciente desde Jerusalén y termina con Pablo en una cárcel en Roma. Todas las aventuras en el libro de Hechos. El libro de Hechos relata la manera como a través de las dificultades, la persecución e incluso la muerte, el Espíritu Santo guía a sus discípulos, a sus apóstoles, a proclamar el Evangelio. Esta proclamación del Evangelio no es sencilla ni es fácil. A veces cuesta la vida. Bueno, el libro nos provee dirección respecto a la iglesia o a la eclesia, como es en griego, así se conoce literalmente. En el Nuevo Testamento la iglesia es una reunión, una asamblea, una congregación local o un conjunto regional de discípulos de Jesucristo. Casi nunca la Biblia asocia a la iglesia con el lugar, con el sitio, como el lugar de reunión. Nosotros somos los que más decimos vamos para la iglesia. Deberíamos mejor decir vamos a reunirnos con la iglesia. La iglesia somos nosotros. Bueno, tanto la naturaleza como la misión de la iglesia se enmarca en esta idea grande del reino de Dios. El reino de Dios. ¿De qué se trata? ¿Cuál es, de qué se trata el reino de Dios y cuál es la misión de la iglesia? Bueno, hasta ahí como un brevísimo panorama de lo que es el libro de Hechos. Hoy vamos a tener el primer capítulo, pero solo un pedacito del primer capítulo por los asuntos del tiempo, pero nuestro propósito en este navegar por el libro de Hechos es cada domingo tener un capítulo y por lo menos tomar alguna partecita de ese capítulo. Vamos a caminar por ahí. Bueno, capítulo 1 del libro de Hechos, no lo vamos a leer tampoco todo, pero vamos a leer los versículos del 6 hasta el 11. Así es que si usted tiene su Biblia de papel, electrónica, su móvil y sin ninguno de los anteriores, por favor, ahí en las pantallas tendremos el texto. Antes de leer, decir que esta es como la introducción al libro de Hechos. Lucas, que es el autor de Hechos,
señala que el libro es como una continuidad de lo que ya se empezó a relatar acerca de Jesús, de lo que Jesús empezó a hacer, es decir, lo que está relatado en Lucas, pero ahora Lucas está contando gran parte del libro de Hechos ya con Jesús ascendido al cielo, pero la obra de Jesús, la obra de Dios sigue en Hechos a través, por medio del Espíritu Santo. En este primer capítulo también se nos cuenta cómo los discípulos esperaron la promesa del Espíritu Santo. Miren que ellos, así como nosotros esperamos, lo hicieron en oración, en la palabra y en la comunión. Se les anunció la venida del Espíritu Santo y ellos esperaron usando los medios de gracia para permanecer, para esperar. Así también debe ser nuestra espera, porque nosotros tenemos la promesa del regreso de Cristo y deberíamos esperar en oración, en palabra y en comunión, creciendo en la iglesia. Bueno, y finalmente sobre este capítulo 1, la misión de la iglesia está resumida en estas palabritas en las que vamos a entrar. Estas 3 palabritas sencillas. Serán mis testigos. Esa es la misión de la iglesia resumida en 3 palabras. Serán mis testigos. Bueno, le damos la palabra del Señor en Hechos capítulo 1, versículo 6 hasta el 11. Leemos la palabra del Señor. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Jesús les contestó: no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se les presentaron 2 hombres en vestiduras blancas que les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Amén. Esta es la palabra del Señor. Acompáñeme por favor en oración. Señor, estamos ante tu palabra que es santa, que nos ha hablado en otros momentos, en otras circunstancias, en otros lugares, pero que hoy anhelamos también que nos hable a nuestro corazón, a nuestra realidad. Cuando nos acercamos a tu palabra, nosotros tenemos la confianza que tú nos hablas a veces para consolarnos o animarnos, o a veces para llamarnos de nuevo a la fe o al arrepentimiento. Señor, yo te pido que según la realidad de cada corazón, la condición de cada corazón, hagas algo hoy con tu palabra que es tan poderosa, Señor. Gracias porque estás en medio nuestro y porque actúas por medio de tu santa palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Mira, los discípulos están viviendo. Bueno, antes de decirle lo de los discípulos, esta es la pregunta y este es el título de esta primera entrega de Hechos. ¿Cómo sé si el Espíritu Santo habita en mí? Es un título como medio YouTube, pero es muy importante esta pregunta. ¿Cómo sabes tú que el Espíritu Santo de Dios está en ti? Bueno, vamos a tratar de contestar esa pregunta. Los discípulos están viviendo los últimos momentos con Jesús. Jesús, después de su resurrección, estuvo, dice el texto, 40 días, desde su resurrección hasta su ascensión. Y tuvo muchas reuniones y se le apareció a muchos y caminó con muchos. Entonces este encuentro sabe como a despedida y a comisión. Aquí está Jesús con los discípulos y son momentos de mucha nostalgia. Él ya se va a ir. Pero los discípulos salen con esta pregunta un poquito rara para el momento. Esta es la pregunta: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Un poquito curiosa la pregunta. De hecho, algunos teólogos dicen: ¿cómo se les ocurre a los discípulos hacer esa pregunta en este momento de su vida? Y en este momento de su despedida y de su comisión de Jesús. Pero
Esto tiene que ver con la creencia de los movimientos religiosos de la época, porque ellos seguían relacionando el reino de Dios con un proyecto político, con un proyecto que tenía que ver con que llegara un gran líder y derribara el imperio romano y le diera libertad al pueblo del Señor en ese momento. Y bueno, el pueblo de Israel había sufrido en toda la historia, en el Antiguo Testamento hay cientos de historias de división y de sufrimiento del pueblo de Israel. Había expectativas todavía de un líder político que liberara de la opresión al pueblo de Dios. Todavía hay esperanzas de un liderazgo de carácter político. Yo creo que nosotros también cuando vemos tanto dolor, sufrimiento, corrupción, inequidad y todo lo que vemos decimos, Señor, ¿cuándo nos liberarás de todo esto? Cuando vemos tantos problemas sociales. Esta era la perspectiva también. Recuerden que cuando llegó Jesús, parte de la razón por la que Jesús fue rechazado es porque esperaban que llegaba como un rey poderoso en un caballo blanco con una espada en la mano para acabar con todos. Pero Jesús llegó en un burrito. Y es que el reino de los cielos es diferente muchas veces a nuestras expectativas. La utopía de un líder cristiano que lo resuelva todo. También nosotros pensamos eso. ¿Cuándo será que tenemos un presidente cristiano? ¿Cuándo será que tenemos líderes cristianos, concejales, diputados, senadores, fieles al Señor y que tengan el temor del Señor? Debemos anhelar y orar y puede ser que el Señor levanta líderes así, pero no es por ahí. El reino del Señor es otra cosa, porque el problema principal de allá no era la opresión de los romanos ni de los asirios. El problema principal nuestro no es el gobierno de izquierda, ni el de derecha, ni el de extrema izquierda, ni el de extrema derecha. Nuestros problemas principales, los problemas de nuestra alma y de nuestro corazón, no son asuntos de política. Tenemos serios problemas en nuestro país, pues, y tienen que ver con gobiernos que no han hecho conforme a los propósitos del Señor y han pecado. Pero nuestro problema es más grande. El reino de Dios trata con el problema más grande, con el problema de nuestro corazón, de nuestra ruptura de la relación con Dios, de nuestra muerte espiritual. Bueno, dicho sea de paso, nosotros debemos participar en cosas políticas. Si el Señor lo llama y lo prepara para que usted haga carrera y se incluya en el servicio civil, adelante. Tal vez el Señor quiera usarlo en escenarios así. Oramos por eso, votamos, animamos la participación, pero queremos mantener distancia con toda esta proselitismo y el movimiento político. Bueno, esto sobre esta pregunta que le hicieron los discípulos a Jesús. Versículo 8, por favor, usted que me está siguiendo, note versículo 8 que arranca con este pero. Pero, miren pues los peros en la Biblia, los peros, póngale cuidado a los peros en la Biblia. Versículo 8, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y serán mis testigos. Me gusta más, como dice la NBLA, esta Biblia, que es más activa hacia nosotros. Serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Esto se trata del poder que trae el Espíritu Santo para ser testigos. Miren que no pasó mucho tiempo antes de que se cumpliera esta promesa. Ahí en el capítulo 2 al comienzo dice la venida del Espíritu Santo. No sabemos cuánto tiempo pasó exactamente, pero ahí está el relato cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar y de repente vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos
Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. El cumplimiento de la promesa en el capítulo 1 está, la promesa que se hace en el capítulo 1 está cumpliéndose aquí. El Espíritu del Señor está descendiendo. Esto es lo que pasó con estos discípulos en la naciente iglesia en el primer siglo. Miren, tengan en cuenta por favor esto. Esto ocurrió en un momento de la historia, en un lugar. Esto no corresponde a la fantasía. No es una historia fantástica en cuanto a la fantasía. A mí me vino esta pregunta y se las quiero transmitir a ustedes como parte de esta reflexión. Esta promesa que ocurrió en un momento para unas personas, en una época, en una ubicación espacial, ¿es una promesa solamente para los discípulos de allá? ¿O es una promesa para los discípulos de Cristo en todas las épocas y en todos los lugares? Si la la respuesta a esta pregunta es que es para los discípulos de Cristo, no importa su tiempo y no importa su lugar, entonces definitivamente la promesa de este poder del Espíritu Santo para testificar es una promesa para ti y para mí. Para ti que estás ahí sentadito escuchando, o para quienes están por ahí en la casa sentados por la transmisión. Entonces la promesa de este poder es para nosotros. Y nosotros deberíamos preguntarnos qué tiene que ver eso con nuestra vida, con nuestro caminar en la fe, con nuestra relación, con nuestra comunión, con nuestro día a día. Se trata de poder del Espíritu Santo para testificar. Y si yo te preguntara hoy, ¿cómo te sientes con el poder del Espíritu Santo para testificar? Vaya poniéndolo ahí en su lista de preguntas de este día. De pronto usted dice, no, a mí me da mucha pena hablarle a la gente. Yo soy muy tímido. ¿Cómo estás con poder del Espíritu Santo para testificar? Mira qué poder, uno encuentra fácil la definición de todas las palabras ahora en Google. Poder es tener la capacidad o la facultad de hacer determinada cosa. Miren, una cosa que tal vez ustedes ya lo observaron, pero no quiero dejarla pasar por alto. Es un poder que te viene. Es un poder que viene cuando el Espíritu Santo viene. Es decir, no es un poder natural para nosotros, sino un poder sobrenatural, un poder extra. El poder del Espíritu Santo se necesita para ser un discípulo y para ser un testigo. Yo creo que son dos cosas que se relacionan bastante, pero uno necesita un poder extra, un poder sobrenatural para ser un discípulo de Cristo. Porque el camino del discipulado implica muchas cosas. Hemos hablado varias veces aquí de los discípulos, de qué significa ser un discípulo, un seguidor incondicional. Puedes buscar por ahí alguna predicación de esas de discípulos. ¿Cómo podrías definir tu experiencia de poder de Dios, del poder de Dios actuando en ti? ¿El poder del Espíritu Santo está actuando en tu propia vida? ¿Sí o no? ¿O un poquito? ¿O mucho? Esto te describe, ¿está ocurriendo algo poderoso en ti? ¿O simplemente las cosas naturales, las cosas de la cotidianidad y estar en la iglesia y cantar juntos y el domingo nos encontramos y celebramos y nos emocionamos y hasta lloramos a veces? Pero está ocurriendo algo extraordinario en tu vida de fe. Cuando digo algo extraordinario, estoy diciendo algo que no ocurriría naturalmente en tu vida. No se da naturalmente en la propia vida. Yo creo que nosotros necesitamos que ocurra esto extraordinario para la vida. No solamente para ir a anunciar a Cristo, lo vamos a ver más adelante, sino para caminar en la fe,
para el día a día necesitas un poder extraordinario de parte del Señor. Vea, yo creo que uno necesita un poder extraordinario para cumplir los votos matrimoniales. ¿Cierto que sí? Y los hombres dicen, ay, sí, es que esa esposa mía es tan difícil. Pero yo creo que uno necesita un poder extraordinario para la crianza de los hijos. Yo creo que necesitamos un poder extraordinario para una vida que honra a Dios en el uso del dinero, en el uso del tiempo, en el uso de la sexualidad, sea que uno esté soltero o casado. Necesita un poder sobrenatural para honrar al Señor en una vida y en un contexto y en una cultura donde todo va en contravía de lo que el Señor pide y quiere. Yo creo que uno necesita un poder sobrenatural para renunciar a la vida egocéntrica y para vencer el orgullo. Que dicen el orgullo es el papá de todos los pecados. Así es que tú deberías unirte a mí en esta oración que yo hago. Señor, gracias por hacerme un discípulo tuyo, por salvarme, por traerme, por animarme para cada domingo, pero hay partes de mi carácter, hay partes de mi vida en las que necesito experimentar el poder extra del Espíritu Santo. Miren, los discípulos eran hombres comunes y corrientes, eso ya está probado. Eran hombres del común, era gente sencilla, pescadores, gente que vivía la vida común, pero les llegó un poder extraordinario. Imagínense ustedes dónde llegaron los discípulos, lo que hicieron los discípulos, lo que pasaba con estos discípulos. Pero también tuvieron un poder para enfrentar aflicciones y pruebas. No es que solamente este poder es para que ahora sí todo sale hermoso. Para los discípulos fue un poder para vivir los tiempos de angustia y de persecución y de aflicción. Creo que el poder que trae el Espíritu Santo también tiene que ver con eso. Un poder que te ayuda a vivir cuando pecan contra ti. Porque a menudo pecan contra nosotros. A veces uno siendo inocente y alguien peca contra uno. También esto necesita un poder y necesita un poder extraordinario. Entonces, ahí están los discípulos, estos apóstoles en un momento distinto, en una cultura distinta, comían cosas distintas, se veían distintos a nosotros. Y llega el Espíritu Santo con poder que los explotó para vivir y para formar iglesias y para anunciar a Cristo. Pero te imaginas esto. Todo es distinto en la cultura, pero el Espíritu Santo el mismo hoy. El Espíritu Santo que desciende cuando tú te conviertes en un hijo del Señor. El Espíritu Santo que vino para sellarte cuando tú fuiste salvo por la obra del Señor. Ese mismo Espíritu Santo que habita dentro de ti si eres un hijo del Señor. Ahorita vamos a responder la pregunta, ¿cómo sabe si el Espíritu Santo habita en uno? Pero ten en cuenta esto, el Espíritu Santo no es una emoción, no es una fuerza. Cuando hablamos del Espíritu Santo estamos hablando de Dios mismo, de la tercera persona de la Santa Trinidad, Dios mismo trabajando dentro de nosotros. Entonces, la primera respuesta sencilla a la pregunta, ¿cómo sabe uno si el Espíritu de Dios habita en uno? Una respuesta sencilla y cortica en lo que hemos visto hasta ahora es esta. Tú estás experimentando una vida de poder. Yo le dejo esa preguntita. ¿Estás experimentando una vida poderosa? Bueno, ahorita vamos a ampliar un poco más. Y uno está experimentando una vida poderosa y una vida de poder, aún en pruebas y en aflicciones, como ya lo dijimos. Uno se sabe poderoso aún en medio de esas circunstancias, porque descansa en el poder. Repito que este poder no es que le nazca a uno, no es que uno llega a tenerlo porque se
consiguió unas estrategias para tener este poder. No es por los consejos ni porque lee las mejores revistas sobre la espiritualidad. Este poder viene como un don de Dios, como un regalo de Dios para el creyente. Es una capacidad dada, entregada a nosotros, hijos del Señor. La segunda cosa, para saber si el Espíritu Santo habita en uno, es un poco subjetiva. Es decir, no lo podemos ver nosotros. Tal vez esta pregunta la tienes que contestar tú. Esta vez, uno sabe que el Espíritu Santo habita en uno, porque dentro de uno se está librando una guerra. Se está librando una guerra contra el pecado. En aquellos que habita el Espíritu Santo del Señor, dentro de ellos hay una batalla cruel. Porque tú dices, el Espíritu Santo me está llevando. El Espíritu Santo me está diciendo que esta manera, que esta vida, que estas formas no corresponden con el gobierno del Señor y con ser hijos del Señor. Esto quizá ni siquiera lo puede saber la persona más cercana a ti, pero tú puedes contestar esta pregunta. ¿Esta guerra está ocurriendo dentro de ti? ¿O tú estás rendido al pecado? No pasa nada. Sabes que estás pecando contra el Señor y ni se te pasa por la mente la idea de ofender al Dios Santo. Si esa es tu realidad, yo solo te digo, ven al Señor. Ven al Señor y dile, dame tu Espíritu Santo con una conciencia de pecado. La otra cosa es que uno sabe que el Espíritu Santo habita en uno porque el Espíritu Santo es un sello para los hijos del Señor. Mira cómo lo dice Romanos 8:9. El que no tiene el Espíritu de Dios no es de Él. No solamente es un sello, sino que el Espíritu Santo es el que produce la conversión. Cuando hemos venido a Cristo, cuando hemos sido salvos, nos hemos convertido en hijos de Dios, esta ha sido la obra del Espíritu Santo. De paso, nosotros no deberíamos decir, yo vine al Señor, yo conocí al Señor, yo llegué a los pies del Señor. Deberíamos más bien decir, el Señor me salvó. El Señor me rescató, el Señor me trajo a la vida, tal día, tal hora, si quieren, si tienen el interés de ponerle esos daticos. La persona es traída a la fe por la obra del Espíritu Santo. Y las personas, los hijos del Señor, podemos caminar en comunión con el Espíritu Santo por la obra, por lo que está ocurriendo en nosotros. La otra cosa, para saber que el Espíritu Santo habita en mí, es que están ocurriendo estas cosas extraordinarias. Tú podrías decir, mire, si no es porque el Espíritu Santo está haciendo algo, yo no haría eso. Yo no amaría así, yo no perdonaría esto, yo no caminaría, yo no toleraría esto. Yo sería así, yo estaría preso de esto, yo caminaría de esta manera. Pero gracias a la obra del Espíritu Santo en mi vida es que esto está ocurriendo. ¿Tú puedes ver algo así en tu vida? Esta es una señal de que el Espíritu Santo habita en uno. Sin duda, esto lo ha hecho el Espíritu Santo. Yo no podría producir eso naturalmente en mí. Esto es obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en aquellos que lo piden. Mire Lucas 11:13 dice, el Padre da el Espíritu Santo a quienes lo pidan. ¡Qué belleza! ¿Tú has pedido el Espíritu Santo en tu vida? Y bueno, finalmente, Ezequiel 36:27, este texto, dice, además les daré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. ¡Qué promesa gloriosa del Espíritu Santo para nosotros! ¿De qué se trata esto de ser testigos?
testigos, no testigos de Jehová. Por la mañana les conté un chiste, pero casi no me entendieron. Voy a ver si a ustedes les va mejor. Es que ustedes saben que los testigos, pues, con el respeto, tocan las puertas y le van diciendo. Entonces le dijeron a una señora que iba por ahí caminando muy desprevenidamente. Y la señora iba así como, señora, ¿usted quiere ser testigo? Y ella así muy asustada dijo, no, no, yo no vi nada. Bueno, ahí está. Un testigo es una persona que ha presenciado algo, que ha presenciado un hecho o sabe alguna cosa y debe declarar en un juicio o dar testimonio de eso. Yo creo que no hay una gran responsabilidad en ser un testigo, me parece a mí. Porque el testigo lo llaman y dice, ¿usted qué vio? Y entonces la persona va y dice, yo iba por ahí, yo vi. Eso fue, pues, ya, eso fue lo que pasó. Sea fiel con su testimonio, sea fiel como testigo. Este es el llamado a los cristianos, ser testigos. Este es el llamado a los discípulos de todos los tiempos, ser testigos. Ahora, yo sé que nos han dicho pues las fórmulas del evangelismo y las leyes espirituales y las fórmulas para evangelizar, pero la mejor manera de ser testigo es esta. ¿Qué te ha hecho el Señor a ti? ¿Hay algo que quieras y puedas contarle a otros sobre lo que el Señor te ha hecho a ti? Ahora, de pronto no ves nada. Y si no ves nada extraordinario que el Señor ha hecho en ti, pues solo reclama el poder del Espíritu Santo porque algo está pasando, porque la vida de los discípulos de Cristo ha de ser una vida en la que están ocurriendo cosas un poco más allá, cosas sobrenaturales. Revisa la vida para encontrar cosas que se pueden contar. Sí, la evangelización es dar testimonio. Mire que no se trata de persuadir con grandes argumentos, con discusiones largas conversaciones de por qué el cristianismo, por qué la fe evangélica, la historia de la iglesia, la reforma y todas esas explicaciones largas. Quien es un testigo, quien es un discípulo, quiere contar lo que le ha pasado. Mira, es que si Cristo no me salva, yo estaría perdido. Yo sería un infiel. Yo estaría perdido en el vicio. Yo estaría lejos. Pero Él me salvó. Tú puedes contar algo a otros. Tu vida refleja algo que quieren. ¿Qué es lo que ha pasado contigo? ¿Quién te hizo eso? Mire que la mejor ilustración para eso lo encontré en la experiencia del encuentro de Jesús con la samaritana. Ustedes se acuerdan pues que el agua, dame de esa agua. Y él empezó a contar todo y le dijo, has tenido 5 maridos. Y ella lentamente fue descubriendo a este Jesús. Y el texto termina con esta expresión. La samaritana sale corriendo y dicen, vengan, este hombre me ha dicho lo que yo soy, ¿no será el Cristo? Y bueno, en Juan 9:25 la historia del ciego. Este ciego que lo metieron en una polémica tremenda porque había sido sanado el sábado y quien lo sanó y este tenía autoridad y este ciego dice estas palabras. Yo no sé cómo van a arreglar ustedes eso. En todo caso, yo era ciego y ahora veo. ¿No les parece extraordinario este testimonio del Evangelio? Mira, mi querido hermano y mi querido amigo, no te conformes con un poquito de fe y de religiosidad cada semana o cada día. Pídele al Señor las cosas extraordinarias de tu vida. Pídele al Señor que este poder sea eficaz y vivo para ti. Pídele al Señor que te lleve de la mano en una experiencia profunda con Él. Enfrenta las cosas más
estructuras de tu vida con un poder extraordinario que el Señor ha provisto para sus discípulos, para sus hijos. No te conformes solamente con esa idea liviana de dar un buen testimonio. De testimonio, un buen testimonio. O algunos que se alejan del Señor o de la fe porque dicen, fue por un mal testimonio. Porque eso está muy relacionado con el comportamiento y con cosas externas. Hay gente muy mala que da buen testimonio. Es verdad. Hay gente muy mala, que da buen testimonio. Y hay gente piadosa que está luchando con sus pecados, que cada vez que la embarra va arrepentido a los pies de Cristo para decir, Señor, está la lucha interna dentro de mí. Yo sé que soy un pecador, pero yo sé que me enfrento a esta realidad de tu evangelio que me libera, que me da nueva vida y voy de nuevo y voy a caminar. Mi amigo, mi hermano, no importa qué tan grave, qué tan profundo, qué tan serio sea el mal que te acongoja y lo que enfrentas, el poder del Espíritu Santo es una realidad para ti si eres un hijo del Señor. Y si no eres un hijo del Señor, conviértete en uno por la fe, por la gracia de Cristo. ¿Este poder para qué es? El poder del Espíritu Santo para testificar, para ser un discípulo y para ser un testigo de Cristo. Quiero decir finalmente que este poder es un poder a veces para sufrir. Es un poder para perseverar. Es un poder para humillar el corazón y para humillar el ego. Es un poder para entrar en la dependencia del Señor. La vida de fe no se trata de lo que uno sabe, sino además de lo que uno experimenta. Entra en esta experiencia profunda de fe por la obra del Espíritu Santo. No dejes que pasen los días y los años pensando que eso es muy difícil. Ese tema es muy difícil, ese pecado es muy difícil, esa relación es muy difícil. Enfréntala con el poder del Espíritu Santo. Dile, Señor, dame de ese poder, porque yo quiero caminar como un discípulo tuyo que testifica de la obra tuya. Bueno, yo solamente les quiero pedir que ustedes respondan al Señor, pensando en cuál realidad de tu vida necesita un poder extraordinario. Sí. Bueno, vamos a darles un par de minutos para esto mientras nos preparamos con una canción. Esta es la pregunta. Escúchala bien la pregunta y estoy seguro que encontrarás en tu propio corazón una respuesta para esta pregunta. ¿Cuál realidad de tu vida necesita un poder extraordinario? Tal vez es de pecado y arrepentimiento. Tal vez es de relaciones. Tal vez es de aflicciones, de enfermedad. O de sabiduría para el manejo de los recursos. O el dinero, las decisiones. Si buscas en tu corazón, vas a encontrar cuál realidad de tu vida necesita un poder extra. Porque tal vez has intentado, has esperado, has buscado y nada pasa. Este es el poder. Identifica esa realidad, esa necesidad en tu propia vida.